después de tanto tiempo poder estar juntos es un privilegio, y para mí es un privilegio en el día de mi cumpleaños. Despertarme y saber que el Señor quiere que compartamos algo que fue de mucha bendición a mi vida, a nuestra iglesia. Los saludos de Puerto Seguro, desde Mendoza, de la pastora Guirrico, y somos un grupo de pastores que estamos trabajando con ella en aquel lugar. Y también decirles de que esto nació un día de una siesta, como digo yo. No sé cómo Dios le habla a usted. A mí, cuando más me habla y cuando más me pone en órbita, es a la hora de la siesta. Que por supuesto no duermo. Así de simple. Y en una tarde que estaba acostada, ustedes saben que en Mendoza la siesta es sagrada. Nadie puede estar sin siesta. Así que se corta todo, se almuerza, es muy bonito porque toda la familia puede reunirse, los que están trabajando, y luego uno descansa porque las temperaturas son muy altas, hay altura allá y uno siente muchas cositas, así que hay que cortar el día para poder seguir. En esa siesta, de repente me viene un pensamiento. Jesús, ¿en cuántas casas entraste? Porque la verdad que si nosotros leemos la palabra, más que nada vamos a encontrar un Jesús andando, ¿o no? Sí, con sus discípulos, rodeado de gente. Oh, perdón. Oh. ¿Se puede sacar? Sí, sí. Oh, sí, por favor, porque... Gracias, ahí está. No, para moverme un poquito. Y siempre lo vemos a Jesús constantemente andando, rodeado de gente, de necesidades, de discípulos. Los discípulos iban aprendiendo lo que Jesús estaba haciendo. Y nosotros también tenemos que aprender lo que Jesús estuvo haciendo y está haciendo en la actualidad. No lo vemos, pero sabemos que está, y está en nosotros, y Él ha puesto algo para que la función siga andando. Bueno, en esa tarde me levanté volando y empecé a buscar y a escarbar en cuántas casas entró Jesús. Porque hoy yo quiero hablar no de afuera, yo quiero hablar de adentro. Porque cuando Jesús entró a las casas, pasaron cosas maravillosas y se transformó la gente que estaba en aquella casa. Yo no sé usted, yo necesito ser transformada constantemente. Hasta el día que me vaya de este lugar. Porque cada día yo encuentro que tengo cosas que aprender y tengo 82 años. He estado en el Evangelio toda mi vida porque mi papá era pastor. Así que he nacido dentro de la iglesia, he crecido, he trabajado, he hecho muchas cosas. Pero siempre recuerdo que yo en el año 92 tuve un clic en mi vida tan tremendo y tan fuerte, porque yo tuve nada más y nada menos que la visitación del Espíritu Santo en mi cuarto. Amén. Una noche, una madrugada. Y eso cambió mi vida, cambió mi mirada, cambió mi corazón, cambió todo. Fue una transformación, hubo gozo y hubo paz que muchas veces no la tenemos. Soy cristiano, tengo toda una vida, sin embargo me falta la paz y el gozo. Esa noche yo conocí qué era la paz y el gozo. Y me sorprendió, porque a pesar de todos los años de iglesia, yo nunca había vivido eso. Y ahí empezó, ahí empezó un terremoto entre nosotros, que algún día tendremos que escribir un poquito esa historia, ¿no es cierto? Pero cuando me levanté y vi 12 casas que visitó Jesús. Luego visitó otras tantas, ¿no es cierto? Porque cuando Él resucitó,
Dice que aún visitó como 500 casas. Pero vamos a enfocarnos en las casas específicas. No voy a dar los 12, no se asusten. Porque no, yo lo tuve que dar en 2 veces. Pero vamos a ver alguna de esas casas y qué sucedió cuando Jesús quiso entrar. Yo no sé si ustedes tienen pantalla. Sí, ahí. ¿Vos vas a poner las citas bíblicas? Sí. Bueno, la primera casa que vamos a ver en este día, y digo yo pongo en la pantalla, le voy a decir por qué. Porque yo necesito 2 anteojos. Entonces tengo que estar, que me pongo uno, que me saco el otro. Entonces en mi iglesia me ponen todo el escrito ahí para que todos juntos al mismo tiempo podamos leer. Hay que decir las cosas que uno le pasa. La primera casa que visitó Jesús y era invitado junto con su familia fue Canaán de Galilea. ¿Qué pasó en Canaán de Galilea? Hubo una boda, nada más y nada menos que una boda. Ustedes saben que las bodas en aquel tiempo y en aquel lugar eran de muchísimo festejo y de muchísimos días. Por lo tanto, la provisión tenía que ser abundante, porque usted no le va a dar de comer y de beber a la gente como si lo hiciera un día. Tiene que hacerlo durante muchos días. Y ahí sucede algo que a veces también nos sucede a nosotros en nuestra propia vida, en nuestra propia familia y en nuestra iglesia y en todo el lugar donde nosotros estamos. Lo primero que vamos a ver es Juan capítulo 2, del 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Oh, qué mal. ¿Cómo le va a contestar así a la madre? Eso no era una mala contestación. Eso era: mamá, yo todavía no estoy funcionando. Yo todavía estoy esperando que mi padre me dé la señal. No ha llegado mi momento. No ha venido mi hora. Pero la madre insistió. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Salute. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Voy a parar un minuto. Jesús nunca hace las cosas solo. ¿Por qué? Si la podía hacer. Él de donde estaba podía haber creado el agua, creado el vino y todo. Pero a Él le encanta que vos y yo participemos del trabajo que Él está haciendo. Y cuando yo entiendo eso, digo: qué privilegio que Él te da y me da para que yo pueda participar con Él de tareas tan tremendas, porque acá era una tarea tremenda, de la cual Él podía haber dicho: acá estoy yo, bueno, empezaré mi obra, será este momento. Pero el momento empezaba desde el principio, acompañado con personas, seres humanos como vos y como yo. Y eso a mí me encantó, que Él tuviera ese detalle de no hacer solo las cosas. Él buscó colaboración. Amén. Y en esta mañana te digo que Dios sigue buscando tu colaboración. Amén. Y mi colaboración. ¿Para qué? Si yo, ¿qué puedo dar? Él se encarga de decirte lo que tenés que dar o lo que tenés que hacer. Y yo simplemente me uno a lo que Él ya está haciendo. Fíjense que en todo lo que vamos a ver, Él ya estaba trabajando. Y la persona se unía en obediencia a lo que Él ya estaba trabajando.
Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando se lo llevaron, ¡oh, sorpresa! Porque el mejor vino se tenía que dar al principio. Y luego, cuando ya estaban un poco entonaditos, se podía dar, ¿no es cierto?, de otra calidad. Es decir, hoy sería, no sé, un vino de 7.000 y luego se podía uno de 2.000. Una cosa así. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Lo felicitó. Dijo: qué provisión. Calculaste todos los días que se va a festejar esta boda y tuviste el mejor vino desde el principio hasta el fin. Yo digo, ¿seremos nosotros ese buen vino desde el principio hasta el fin? Qué hermoso, ¿no? Sería que nosotros pudiéramos ser ese vino. Y en ese lugar, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cómo los discípulos no creían en él? Ellos tenían dudas. Todo un pueblo, toda una nación tenía dudas acerca de Jesús. Él se presentaba como el Hijo de Dios. ¿Y qué le decían? Blasfemia, dices. Porque saben que yo siempre digo, yo tengo un grupo en mi casa, y yo digo, si el vecino de al lado fuera Jesús, y se crió conmigo, toda la familia, y lo conocemos, y de repente sale y dice, yo soy el Hijo de Dios enviado, ¿cómo lo mirarías vos? ¿Quién es? Josecito. ¿Cómo es el Hijo de Dios? Porque a veces nosotros decimos, ay Dios mío, qué incrédulos, cómo no podían. Pero hay que ponerse en la situación, es decir, si era mi vecino, seguramente yo no lo hubiera creído. Pero acá comienza, sus discípulos, los que habían sido llamados, y entender eso también, recién llamados a una obra. ¿Cuánto tenemos que aprender? Años. Y ellos tenían mucho que aprender andando y mucho que aprender adentro. A mí me encantan las reuniones en mi casa, no sé ustedes. Toda nuestra vida, desde que nos casamos con Lalo, hemos abierto nuestra casa y hemos tenido con los vecinos, siempre. Y desde que yo me quedé sola, seguimos en lo mismo. Y me parece maravilloso lo que pasa en las casas. Por eso me encantó esto de que Jesús entre a la casa. Y ahí pasan cosas maravillosas. Después de esto, bueno, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahí paramos un minuto, porque yo quiero decir algo. En esta casa hubo cosas muy maravillosas. Se restauró la alegría. Por un momento, la alegría se perdió. Se echó a perder la fiesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántas veces en tu vida y en tu casa se echó a perder la alegría? ¿Cuántas veces la hemos perdido? Porque, no sé ustedes, a mí me gusta hablar las cosas como son. No porque yo soy cristiana y una hija de Dios. Algunas veces no he perdido la alegría. Porque si nosotros nos hiciéramos los perfectos, como se hacían los que Jesús llamaba hipócritas, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Y yo ruego que en este día nuestro corazón sea abierto, pero no por nosotros,
por Él. Que Él empuje, como empujamos la puerta cuando entramos. Y que nos haga ver la realidad, porque la realidad cuando Él la muestra, no es para castigarnos, es para bendecirnos. Cuando yo perdí la alegría, yo necesito la restauración de mi alegría interrumpida por lo que sea. Por lo que sea. Él viene a reanudar la fiesta. Cuando vos perdés a un ser querido, es muy difícil levantarse. Es muy difícil. Pero el Señor no te deja ahí. El Señor camina con vos, aunque sabe que vos caminás así. No tenés fuerza. Pero Él camina con vos. Y día tras día, vos vas viendo que hay algo diferente. Que Él no te deja en la falta de alegría, en la falta, en la no restauración de tu vida. Vos decís, acá se acabó todo. Para mí se acabó todo. Yo tenía 70 años cuando quedé viuda. Y era un empezar de nuevo la vida. Te quiero dar una noticia. Él te hace empezar de nuevo la vida. Ay, pero tengo 70 años. Y el Señor dice, ¿y a mí qué? Para mí no hay nada imposible. Tengas la edad que tengas. Y estés en el momento que estés de tu vida. Cuando nosotros entendemos esto, yo digo, Señor, restaura hoy nuestra alegría, nuestro gozo. Restáuralo. Así sea por algo muy chiquitito, como es para mí ver a mis bisnietos. ¿Qué me dicen? 5 nietos, 5 bisnietos. Acá está. Qué alegría es poder verlos. Qué alegría es poder tocarlos. Qué alegría es poder besarlos. Qué alegría que Dios me da 82 años para disfrutar todo esto. Qué alegría. ¿Tengo motivos para que mi alegría sea restaurada? ¿Tenés motivos vos para que tu alegría sea restaurada? Yo sé que todos estamos viviendo momentos muy difíciles, terriblemente difíciles. Pero para el Señor no hay nada difícil. Nada, absolutamente nada. Aquello que vos decís es muy terrible, el Señor lo puede transformar y además usar en los momentos terribles para transformar aquellas partes que necesitan ser transformadas en nosotros. Porque a veces somos negativos, ¿o no? Uy, acá se pudre todo, uy, acá se termina todo. Y nosotros caemos en eso porque lo hacemos, lo decimos y lo pensamos. Vamos a ir ahora a Lucas, capítulo 4, 38 al 49, y vamos a ver otra casa. Jesús va entrando a las casas. Jesús sale de la sinagoga y entra en la casa de Simón. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Hoy estamos al día. Hay una peste que anda por ahí, que todo el mundo está muy enfermo, con muchísima fiebre y nada más actual. Él entra a nuestras casas. Entró a la casa e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. Muchos sufrieron el COVID, muchos murieron, es verdad. Otros fueron restaurados, y tenemos el caso que ustedes habrán sabido del pastor Mraida, que estuvo tan grave a la muerte, y que a la familia le decían, ya está, ahí está. Vivito y coleando, fuerte, predicando y siguiendo adelante. Eso es lo que Dios te da. Y al instante servía. Es decir, cuando el Señor entra
Y hay una enfermedad que no solamente puede ser física, puede ser espiritual, puede ser mental. Y yo quiero decirles algo en cuanto a la enfermedad mental, a la enfermedad emocional. Y tal vez voy a romper un poco lo que tuve que romper en mi propia iglesia respecto de esto. Porque por muchos años hablar de un psiquiatra o un psicólogo era: un cristiano tiene que ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Sí, porque Dios permitió que estudiaran para psiquiatra y para psicólogo. Por supuesto, no cualquier psiquiatra, no cualquier psicólogo. Pero nosotros a veces tenemos una situación que es esta. A ustedes puede faltar un químico en su cerebro como a mí me falta un químico en mi cerebro. Y yo me hacía un nudo cuando tenía ciertas características, hasta que me di cuenta y me lo explicó el médico: usted necesita una medicación como necesito para la presión. Y yo no me rasgo la vestidura porque estoy tomando un remedio para la presión, porque a mí me hace bien y me mantiene sana. Entonces, cuando Dios viene, cuando el Señor viene a la casa, viene a tratar con tu enfermedad como Él quiere, no como yo quiero. Yo siempre quisiera que el Señor me tocara, chao, listo, adiós enfermedades, no tengo más nada, no tomo la de la presión, no tomo el corazón, no tomo nada, ya está. Pero humanos somos y tenemos dolencia. Y acá se presenta una mujer que está con mucha fiebre, que no se sabe lo que es, no lo dice, pero cuando Él entra, hace esta bendición tremenda de reponer lo que ya no estaba. Esa mujer estaba inservible, entre paréntesis o con comillas, para toda la actividad que seguramente Él hacía todos los días. Había preocupación en esa casa. Cuando usted tiene a alguien de la familia que está con muchísima fiebre por muchos días, y tome lo que tome, no se calma, no se preocupa, ¿cómo estaría la familia de preocupada? Vaya a saber cuántos días la suegra de Pedro estaba con esta dolencia. Nosotros ayudamos a unos misioneros que están en el Amazonas, y en estos días, como yo sabía que ella estaba sola porque el marido está viajando, le pregunté cómo estaba y ahí me enteré que estaba muy mal, con muchísima fiebre, en el medio de la selva, con muchísimo dolor de cabeza, con cosas muy feas, muy descompuestas, de manera que ayer todavía me dice: no tengo fuerza ni para lavar un plato. Entonces yo digo, en ese estado donde está Flor, en medio de la selva, que entre el Señor y ponga su mano sobre ella, para que ella pueda no solamente lavar los platos, sino seguir con la función a la que Dios los ha llamado. Está sola, en el medio de la selva, pero el Señor entra para poner su mano de sanidad sobre ella, y lo creo. Amén. Y ella puede seguir funcionando en aquello para el que el Señor los llamó. Ellos están haciendo la traducción del Nuevo Testamento al Catuquina. Catuquina es una tribu en la selva por la cual ellos están trabajando en esto para que ellos puedan leer la palabra de Dios, porque no pueden leerla. Entonces está haciendo una tarea titánica, es un matrimonio joven, han pasado muchas cosas, ténganlo en oración. Ella ha perdido el 6º embarazo, y en medio de una selva, no es acá, en San Isidro, ni en Martínez, para que Dios los bendiga. Pero siempre el Señor ha estado al lado de ellos, como está al lado nuestro, y como estaba en ese momento al lado. Pero hay otro detalle, no es solamente
que él reprendió la fiebre de la suegra. Cuando él sale de esa casa, ¿qué pasó? Yo creo que está, ¿no? Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Es decir, adentro suceden cosas, pero afuera también tienen que suceder cosas. Jesús sanó adentro, pero Jesús sana afuera. Hoy en día, no sé ustedes, y yo creo que todos los creyentes, tratamos con gente muy rara. Con muchas no estamos de acuerdo para nada en su forma de vida, para nada, para nada, para nada. Pero ¿saben qué? Dios a mí me dice, ámalo. Ámalo, pero Señor, ámalo. Porque yo lo amo. ¿Y quién soy yo para no amarlo? ¿Y quién soy yo para no perdonarlo? ¿Y quién soy yo para juzgarlo? Ayer hablábamos con Marisa, no me acuerdo bien de qué, y decía la palabra no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la medida que yo mido al otro, Dios me mide a mí en otra circunstancia de mi vida, no es la misma que la otra persona. Yo lo que sé, que el Señor en esta etapa te hace entrar o te hace estar afuera con gente que me choca, con gente que no me gusta. Pero Jesús estuvo con todos ellos y ahora lo vamos a ver a dónde se metió Jesús. Entonces yo digo, si Él se metió en ese lugar y si Él estuvo dispuesto a estar con ese tipo de gente, ¿quién soy yo para no sentarme en la mesa con aquellos que no me gustaría sentarme en la mesa, que no me gustaría oír lo que hablan? ¿Quién soy yo para hacer semejante cosa? Y nos vamos a ir a Lucas 5, 29 al 32. Acá sí que nos queremos ver, porque mientras nosotros estamos entre nosotros, qué bárbaro que es, ¿no? Es bárbaro, es divino. Hablamos todo lo mismo, sentimos todo lo mismo, pero cuando salimos allá afuera, se termina y empieza una realidad muy oscura y cada vez más oscura. Y Leví le hizo gran banquete antes puede ser. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Jesús era así. Pasaba y decía, seguime. Y el otro diría, ¿a qué lo voy a seguir? ¿Y a usted no le llama la atención que lo seguían? ¿Qué tal si hoy el Señor te dice y me dice, seguime, pero ¿a dónde? Yo te voy a decir a dónde. Vos seguime. Da ese paso. Vení atrás mío y ya vas a ver, y ya vas a descubrir lo que yo tengo. Después de estar dejándolo todo, se levantó y le siguió. Sí, seguimos. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Saben lo que eran los publicanos? Eran unos traidores. Porque eran del mismo pueblo, pero cobraban el impuesto para Roma. Y los judíos, los odiaban. Era gente rechazada. Sin embargo, Leví le hace un gran banquete e invita a Jesús. Y no se puso a pensar, ay, vendrá Jesús porque están todos estos. Vaya a saber las barbaridades que van a decir acá en la mesa. Dice, y los escribas y los fariseos, muchas veces nosotros, murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Iglesia, ¿por qué coméis y bebéis con pecadores? Y Jesús se sentó con los pecadores.
y parece que estaba muy feliz de estar entre los pecadores. Mientras que él era criticado, él tuvo una respuesta. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En este día sería muy bueno que podamos reconocer, que podamos recibir a aquellas personas que son desechadas por lo que sea. A mí me toca a veces juntarme con gente, con amistades, que no me gustaría estar. Sin embargo, yo creo que si vos tenés a Cristo, vos lo llevás a donde estás. Y muchas veces simplemente, ¿sabés que estás sentado compartiendo un mate, un té, un café? Pero cuando vos tenés ese formato de tranquilidad y de descanso, y dejar, no estoy yo acá, sí estoy yo, pero no estoy yo, está el Señor, y Él es el que va a poner en mi cara la mirada, la sonrisa, la palabra, tal vez es una. No hace falta un parlamento, pero la persona va a ser impactada. Y después por ahí alguien dice algo de vos y vos decís, ¿qué pasó? Yo no prediqué. No predicaste. ¿Sabés quién predicó? Tu vida. Lo que nosotros tenemos del Señor, eso es. Hay cosas que nosotros ni siquiera hablamos, las hacemos. Y las personas se impactan, pero no es por lo que yo hice, es por lo que el Señor hizo a través de mí. Y eso es lo que pasó en la casa de Leví. Él trajo a sus amigos inmundos. Él ya había tenido un impacto en su vida, pero sus compañeros no. ¿Y qué quiso él? Que ellos lo tuvieran también. ¿A dónde lo llevó? A su casa. No le dijo, vaya a la sinagoga, vaya al templo, vení a mi casa. Y en mi casa yo quiero ser la que veo lo que Dios hace en la vida de las personas que invité. Qué hermoso es cuando la gente puede venir a tu casa con lo que sea, ¿no? Me acuerdo yo que había un matrimonio de misioneros, que le decían algo esto a sus hijos. Ustedes siempre vengan a nosotros, así nos tengan que decir lo más podrido que sea. Yo puedo ir al Señor a decirle lo más podrido que sea. Y qué bueno cuando alguien puede venir a decirte a vos lo más podrido que sea, sin que te rasguen las vestiduras y que sepas que Dios puede transformar todo lo que transformó en ese lugar y en esas vidas. Cuando nosotros vemos lo que hace en esta casa, ¿no es cierto? Considerados rechazados, inmundos, que nadie los quiere. Yo veo donde está Marisa en el comedor, en la iglesia americana. ¿Quién viene? Viene la gente de la calle. Viene la gente media chiflada. Viene la gente destruida por la droga, por lo que sea. Pero ¿sabes qué? Ahí encuentran brazos abiertos que no hacen ninguna diferencia. Y ella me contaba algo ayer que me conmovió. Cuando ella dice, gracias por estar acá. Ella se queda como diciendo, gracias, venimos a comer, venimos a sacar la comida a ustedes. Y ustedes me agradecen. Ese es el Espíritu Santo trabajando en una persona. No hay algo terrible, no hay algo tremendo, hay algo de vida que le da a esa persona el valor que tiene, pero que siente perdido por la forma en que tiene que vivir.
qué maravilla, hermanos, cuando nosotros podemos enfrentarnos y cruzarnos con la gente que está totalmente sacada de la vida de todos. Está ahí tirada. Y vos podés ir y mirarlos y darle una palabra como nos daríamos entre nosotros, una palabra linda, hermosa, qué lindo que estás, qué bien que te ves, qué alegría de vernos. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos que Jesús entre primero a mi casa y luego traerlos a mi casa y después afuera. Hoy es muy difícil que la gente quiera abrir la casa. Hay miedo. Porque usted está invitando a gente que no conoce o que conoce poco. Pero yo te digo, grande es la sorpresa cuando vos tenés sentado en tu mesa, en tu casa, a una persona. Muchas veces hacemos hincapié y Dios, el Señor, nos mandó a eso, ir. Y tenemos que ir. Una cosa no quita la otra. Pero atrévete a invitar a tu vecina que sabes que tiene un problema. No te corras. Deja que esa persona llore en tu casa. ¿Qué habrá pasado en esa casa? ¿Habrán llorado aquellos hombres sintiéndose rechazados y aceptados por un Jesús que camina y va haciendo bienes, pero hoy está adentro de una casa? A mí eso me impactó de Jesús. Jesús en tu casa, Jesús en mi casa, Jesús sentado en mi cuarto, o en mi comedor, o en mi living, o en mi cocina. O a veces no has estado cocinando y llorando por una circunstancia, y el Señor ha traído una canción. ¿Vieron que yo le dije la canción esa que yo casi todos los días, no todos los días, a mí el Señor me despierta con una canción? Yo voy corriendo, porque yo me olvido de todo enseguida, porque soy joven y me olvido. Entonces voy corriendo y lo anoto, porque me estoy recién levantando, estoy preparando el mate, la Biblia, y entonces, porque eso tiene que ver con mi vida ese día, sin duda, sin duda. Y lo comparto. Comparto con un montón de grupos, como comparto los devocionales, todos los días con un montón de gente. Es decir, qué bueno es cuando nosotros nos extendemos. Pero ¿saben de dónde me extiendo yo? Yo no me extiendo desde el templo, de la iglesia, yo me extiendo desde mi casa. Y a mí esto me ha dado muy hermosos resultados y muchísima alegría. Yo quiero que ahora nosotros podamos ir a una casa donde todo estaba perdido, que es la casa de Jairo, en Lucas 8, 41 al 56. En esta ocasión, la verdad que ya está todo perdido. La muerte es la muerte. ¿Cómo nos gustaría orar por el que está muerto y que resucite? Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Ahora yo me paro acá. ¿Alguna vez te postraste para pedirle que entre en tu casa, en tu familia? ¿O tenés todo perfecto? ¿Alguna vez lo hiciste? Y si no, empecemos a hacerlo. Porque a nuestro alrededor simplemente hace mucha falta. Él, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba
que entrase en su casa. ¿Qué pasaba en su casa? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Fíjense ustedes, cuando sana a la suegra, inmediatamente la gente trae a los enfermos. Cuando él va de camino, apurado, me imagino, ante la necesidad, sin embargo, siempre alguien saca rédito de Jesús. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Es decir, cuando Jesús va de camino a tu casa, seguramente pasarán muchas cosas hasta que Él llega y entra. No solamente adentro de tu casa, a tu alrededor de tu casa, algo va a pasar, porque Jesús está viniendo a tu casa. En este caso, Él iba para una tarea y sin embargo, sin saberlo, hasta que se dio cuenta, dos cosas sucederían en ese momento. Una mujer era sanada por su fe, por tocar el manto, nada más. Ojalá nosotros tuviéramos esa fe, ¿no es cierto? De creer que por algo pequeñito vamos a recibir lo que tanto necesitamos y dejar de sufrir lo que estamos sufriendo durante años de nuestra vida. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Sin embargo, Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido el poder de mí. ¿Cuántas veces habremos tocado al Señor sin haberle dicho nada? Y Él lo percató. Simplemente estuviste ahí y algo dijiste en tu mente, en tu corazón. Como yo cuando me quedé viuda. Yo no podía decir nada, no podía casi orar, no podía leer, no podía nada. Pero sí le decía, Señor, yo estoy en mi lugar secreto con vos. Punto. Y Él estaba. Y Él tocó. Y salió poder de Él para levantar. Amén. Y este día el Señor te dice, yo estoy a tu lado. Amén. Y simplemente tócame. Simplemente tócame. Porque hay poder, no solo en las palabras, no solo en la petición, porque a veces estás tan, pero tan lleno de cosas, que ni siquiera podés pensar en la palabra justa que me vas a decir. ¿Te pasa o no te pasa? A mí me pasa. Y a veces digo, Señor, te quiero decir esa palabra y no puedo, no me viene a la mente, pero vos la sabés. Y ahí está mi necesidad. Tenemos que aprender que hay miles de formas de comunicarnos con el Señor. Tenemos que aprender a romper estructuras que todavía tenemos y llevamos. Tenemos que aprender a ponerte al lado del otro que no tiene ni media estructura ni sabe nada de lo que vos sabés y de lo que vos vivís. Y hablarle en el idioma de él, no en el nuestro, en el idioma de esa persona. Porque eso es lo que Jesús hacía. Seguimos. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque nadie podía tocar, teniendo una hemorragia de sangre, ustedes saben que estaban apartados, y ella se animó a tocar y a un hombre, nada más ni nada menos. Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Delante de todo el pueblo hubo un testimonio. Esta mujer se sanó. Entonces, ¿qué será lo que dice?
Puede ser que sí, porque verdaderamente está pasando algo fuera de lo común. Pero él iba a otro destino. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nosotros le daríamos un discurso, que para qué les cuento. Las palabras de Jesús siempre son así. Hija, hijo, tu fe te ha salvado. Andate en paz, está todo arreglado. Qué bárbaro, ¿no es cierto? Está todo arreglado. No hay más que arreglar. Ya está lo que necesitas, pero tenés que creerlo. Que ya lo tengo, que ya lo tengo. Que no es que lo voy a tener, ya lo tengo. Y empiezo a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Amén. Puede ser grande, puede ser chiquitito. ¿Saben qué? El año pasado en octubre yo iba a viajar, porque vino mi nieta con mis bisnietas. Y a una de esas bisnietas yo no las conozco, están en Portugal. Entonces me saqué el pasaje, ¡ay, qué hermosa! Voy a estar con Celeste, con Alana, con Leia. Y venía ya con el bebé. Y me enfermé, mi hijo se enfermó, estuvo 21 días internado y se rompió todo. ¿Y yo cómo me quedé? Señor, ¿sabes cuánto hace que quiero ver a Celeste, a Leia, que la vi cuando tenía 3 años y hoy tiene 10? ¿Sabes cómo quiero conocer a Lana? ¿Usted entiende? Yo no entiendo. Pero sí sé que Dios estaba presente. Aunque era como que decía, hoy no, ahora no. ¿Y sabes qué? Dios te enseña, y acá ya hay gente que lo está viviendo. Yo hace 24 años lo viví, a desprenderte de tus hijos, de tus nietos. Y no es nada fácil cuando ellos están lejos, en España, en Portugal, en donde estén. Es muy difícil. Sin embargo, y yo siempre soñé y le dije al Señor lo que quería. Yo quería a todos, porque yo soy de acá de Buenos Aires, viviendo cerca, pero todos. Ilusa de mí. En el año 85, 84, el primero voló. Después siguieron las demás. Pero bueno, todo más o menos acá, hasta que volaron y volaron alto. Y hoy te voy a dar un consejo, si vos estás viviendo algo así. Porque yo, de ninguna manera, quería que Águeda, Diego, Celeste y Abril se fueran. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. El día que ellos se fueron, ustedes no saben lo que fue la despedida. Entonces, Dios te dice siempre que sueltes. Y yo le decía al Señor, ya lo solté. Y el Señor me decía, no. Sí, yo ya lo solté. Pero llegaban las 6 de la tarde y a mí me entraba una tristeza tan profunda. Entonces un día el Señor me dio una visión. Yo no soy de tener visiones. Me dio una visión y me llevó a un puerto donde se amarran los barcos grandes. Pero ahí había botecitos amarrados. No sé por qué la amarra tan grande, pero eran botecitos chiquitos. Y lo veo hasta el día de hoy, el movimiento del agua. Y veo el horizonte, lo veo patente. Y el Señor me dijo, anda y soltá cada soga. Digo, ay, no, pues se van a ir, se lo va a tragar el horizonte. Anda y soltá cada soga. Créalo o no. Solté cada soga
y miré porque se lo tragaba el horizonte y desaparecía. Pero a partir de esa tarde nunca más tuve melancolía. Nunca más. Soltar, soltar, soltar no es fácil, pero es necesario y es necesario. Porque Dios te necesita a vos y a los demás sin amarras. Y porque están lejos y tal vez todavía no tienen un encuentro con Cristo. Pero justamente por eso se lo llevó lejos. Porque a veces nosotros queremos contagiarlos y no se contagian. Allá el Señor va a tratar con cada uno. Amén. Muy bien. Cuando él está hablando aún, vino uno de la casa y le dijo: ya está, no lo moleste más al maestro porque ya se murió. Ya está, se terminó todo. ¿Y Jesús qué dijo? Ah, bueno, está bien, bueno muchachos, vamos, ya está. Él entró a esa casa y dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Cuando él entró a la casa, fíjense lo que dice: no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña. ¿Por qué Pedro, Jacobo y Juan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quiénes eran esos tres? Todos somos discípulos, pero el Señor a veces tiene por más confianza a algunos. Porque ¿saben qué? Se van a atrever, a pesar del miedo. Si tenemos a Pedro, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Sin embargo, metiendo la pata como la metía, el Señor siempre tuvo en cuenta a Pedro. Porque Él mira el corazón y no mira lo que miramos. Este es un arrebatado, a mí no me sirve para nada. ¿Sí o no? Nosotros pensamos así. Capaz que ese arrebatado es el que mejor nos va a servir, porque así lo hacía el Señor. Cuando ellos entraron, lloraban todos, hacían lamentación. Ustedes saben que aún se pagaba a la gente para que llorara, las lloronas y todo eso. Pero Él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Y qué pasó con la gente? Y se burlaban, sabiendo que estaba muerta. ¿O no estaba muerta? Estaba muerta. De verdad que estaba muerta. Pero ellos decían: este hombre está chiflado, porque la verdad que no sabemos nosotros que está muerta. ¿Y qué pasó? Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. No hizo ningún aspaviento. Le agarró la mano: levántate. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Francisco y Elida, una vez cuando teníamos la reunión arriba, que vino una profeta y que estaba predicando, y predicaba con una voz muy suave. Y atrás había un hombre que empezó a hablar en lenguas. Y ella no empezó a los gritos ni hizo nada. Paró la prédica y así, con la misma voz que estaba hablando, reprendió esa lengua, y el hombre se levantó y se bajó la escalera como un rayo. Y eso me hace acordar a mí. Le tomó la mano y la levantó. No hubo gritos, no hubo nada. ¿Saben qué? A mí me gusta ese tipo de expresión. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios, en este caso, estaba sobre esa mujer. Y cuando la autoridad de Dios está sobre vos y sobre mí, realmente
no tenemos que hacer ninguna cosa que a la gente la haga, sino que verdaderamente la manifestación poderosa de Dios se va a realizar en la vida de las personas. Y cuando ellos vivieron esto, y encima es práctico, deben de comer. A mí me encanta ese Jesús, que fue tan simple y tan sencillo, y que hoy nos está enseñando a ser simples y sencillos. Pero hay una cosa, y me voy a saltear una casa, porque la más fuerte para mí es la última, que le puse la casa del encuentro, que está en Juan capítulo 20, hay muchos versículos, y 19 al 21, pero yo quiero hablar de Jesús cuando ya se va de la tierra. Porque mientras Jesús estuvo en la tierra, obró esto y muchísimas cosas más. Hermanos, busquen ustedes y dense cuenta cuántos lugares Jesús estuvo e hizo cosas tremendas. Pero cuando Jesús muere y resucita, hay un sinfín de cuestiones en el corazón de sus discípulos. Si bien él ya lo venía diciendo, sin embargo, ellos estaban embotados. Por eso cuando Jesús muere, para ellos terminó todo. Se acabó todo. Se fueron a hacer el trabajo que estaban haciendo. Porque para ellos ya había terminado ese tiempo. Sin embargo, hay un detalle de amor tan grande y tan sublime de parte de Jesús. Cuando Él resucita, Él se empieza a presentar y a visitar a los suyos. Él no hizo, desapareció. Si creíste, creíste, y si no, lo lamento. Él fue a visitarlos para despedirse de ellos. Durante 40 días, Él estuvo en la tierra, resucitado, con su cuerpo glorificado, visitando a los suyos, a los fieles, a los discípulos, a los que estaban entristecidos, encerrados y con miedo. Vamos a leer un poco. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Fíjense el saludo de Jesús. Yo hubiera entrado y hubiera dicho: qué lindo, ¿no? Claro, a mí me mataron, a mí me hicieron de todo y ustedes están acá achicharrados, llenos de miedo. Jesús no golpeó la puerta. Entró y las palabras: paz. ¿Sabes cuando Jesús entra a tu casa? No viene con reproche. Viene con paz. Sí, Señor, pero yo no estoy bien. Sí, Señor, pero yo me alejé. Sí, Señor, pero yo, paz a vosotros. Y a mí eso me quiebra. Que Él quiera entrar a mi casa y decirme paz. Y entrar no porque golpeó la puerta y le abrí. Entró. ¿Y los discípulos? Imagínense ustedes, ¿qué es? ¿Un fantasma que atravesó la pared? ¿Qué es esto? Y nosotros también tenemos hoy que acostumbrarnos a creer que Jesús entra de esa manera, como aquella vez entró a sus discípulos. Cuando Él entró, dice, ¿seguimos? Cuando les hubo dicho esto, por las dudas, les mostró. ¿Qué les mostró? Las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Los discípulos ya habían tenido noticia que Él había resucitado. Acuérdense que se encontró con María,
Acuérdense, el camino de Maús. Sin embargo, todavía no creían. Entonces él tuvo que hacer lo que no tendría que haber hecho. Miren mis manos, miren mis pies, miren mi costado. Y una cosa quiero decirte, cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a ver esas marcas. Porque Él quiso irse de esta tierra con esas marcas, que son tu marca, que son mi marca, que son las marcas de miles y millones de personas. Él no se las quiso borrar porque se iba al cielo. Él se las quiso llevar como un recuerdo de amor inalterable, profundo, del cual yo no lo puedo entender. No sé si usted lo entiende, yo no lo puedo entender. Y cuando Él los visitó y ellos se regocijaron, había uno que no estaba presente, ustedes se acuerdan, Tomás, y Él volvió. Y volvió por Tomás, incrédulo. Y sin embargo se tomó el tiempo para volver por Tomás, porque los otros ya lo habían visto. Y yo digo, pensó en una persona. Qué loco, qué tremendo. No se quiso ir sin que todos ellos de verdad pudieran verlo, reconocer y saber que aunque Él se iba, Él iba a estar. Pero hay algo, un detalle, que no voy a perder más tiempo, que cuando hay ese encuentro, hay un momento que Él tiene a solas con Pedro. ¿Saben qué? Qué difícil es a veces no reprender a alguien en forma masiva. Y a veces por ahí uno lo hace, ¿no? Pero Él se apartó con Pedro. Y ni siquiera le dijo, la que te mandaste, ¿eh? Me negaste maldiciendo. Ese pecado no se perdona. ¿Qué diríamos nosotros a alguien que maldice al Señor? Está en el horno. Jesús no pensó así. Conocía el corazón de Pedro, como conoce el tuyo y el mío. Y por ahí nosotros también tenemos una agachada. Pero cuando Él lo apartó, no le habló del problema. Le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le respondería? Y sí, Señor, la verdad que te amo, pero la verdad que la que me mandé, y me volví a mandar, y me volví a mandar, y me volví a mandar. Y Él te vuelve a decir por segunda vez, con tu nombre, ¿me amas? Y por tercera vez, ¿me amas? Dios nos está dando oportunidades. Por eso entró en tu casa, por eso entró en la mía, y por eso entra en la casa de todo el que quiera. ¿Y sabes qué? Algo muy bonito que podés hacer cuando te vas, abrir la puerta de tu casa. Abrirla. Un día yo lo hice. No solamente que esté acá. Señor, quiero que estés acá. En este edificio que es de material, pero es donde yo vivo. Entra y hacelo gráfico. Cuando haces gráfico, no sé si lo haces, yo lo hago, y si alguna vez ustedes ven que me llegan con un chaleco, cuando yo estoy en guerra con el enemigo, yo lo saco por la puerta, por la ventana, pero yo abro la puerta y abro la ventana. Y le digo, afuera, de este lugar, afuera, afuera del mío, pero afuera de este lugar físico. No tenés autoridad, ni arte, ni parte. Y abro la puerta del departamento, un día va a pasar un vecino así, que le pasa a la mujer esta, e incluso a veces soy un poquito expresiva. Pero muchas veces lo he hecho. Hoy hace todo lo contrario.
abrí la puerta de tu casa, de material, y decirle, Jesús, entra. Y hace todo, sigan investigando todo lo que hizo en las otras casas. Hace todo lo que hiciste en las casas que vimos en esta mañana. Yo te abro la puerta, pero la puerta física. La puerta física. Y que Dios nos bendiga. Porque yo creo que cuando uno entiende que al Señor le encanta entrar a tu casa, nunca más vas a creer que está así, en el templo, y nada más. Está en tu casa y se sienta a la mesa, como decimos en el grupo. Señor, sentate acá a la mesa, porque todos tenemos diferentes necesidades. Y si vos estás sentado, seguramente que algo va a cambiar. Que el Señor los bendiga. Si quieren poner la canción o no la quieren poner, Sí, queremos. bueno, y la cantamos porque ese es lo que tenemos que hacer, lo que dice esta canción.